¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con el profesor Richard Javier. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, ojo que es el primer tema del mes de agosto, la era del guano, o también la prosperidad falaz. ¿Ya? Vamos a ver en este gobierno que va a estar gobernado principalmente por militares, ¿no? Por militares, ¿no? Que anteriormente fueron caudillos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el primer gobierno de Ramón Castilla, seguido el gobierno de Rufino Echenique, y vamos a volver con el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Y el gobierno de Miguel de San Román y la guerra contra España. El fin de la propiedad falaz, una propiedad falsa que nunca se dio en el Perú, lamentablemente. Y hasta ahí vamos a ver el tema del día de hoy. ¿Ya? Pero sin antes, también recordar que la semana pasada, hace 2 semanas pasadas, hemos hablado sobre el Perú a inicios de la República del primer militarismo, ¿no? Te recordarás que hemos hablado del primer militarismo que principalmente estaba gobernados, el Perú va a estar gobernado por presidentes militares que participaron en la guerra de la independencia, tanto del norte como del sur, ¿no? Hemos hablado sobre el José de la Mar, que declara la guerra a la Gran Colombia, ¿no? Y que va a ser derrocado por un golpe de Estado de Agustín Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra, el primer presidente que cumple su periodo de 4 años, ¿no? Ya que los demás van a ser sacados, derrocados tras un golpe de Estado o caídos muertos en una batalla, ¿no? En el caso de Felipe Santiago Salaverry. También vamos a hablar sobre el gobierno de José Luis de Orbegoso, ¿no? Y la Confederación Peruano-Boliviana con Santa Cruz. ¿Te recuerdas que Santa Cruz unió Perú y Bolivia? Eso lo llamó la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Estableciendo a la Confederación una unión y Santa Cruz representando la máxima autoridad y autoproclamándose, ¿no? Protector de la Confederación, ¿no? También hemos visto también ahí sobre la oposición de la Confederación, ¿no? Esta oposición tanto de los países de Chile y Argentina que están muy, ¿no? Estaban muy opuestos a este pensamiento de Santa Cruz. Incluso van a hacer dos expediciones restauradoras, ¿no? En la cual la primera falla, fracasa porque va a ser derrotado por las tropas de Santa Cruz. En la segunda campaña va a ganar, ¿no? Va a ganar y es ahí donde caen las tropas de Orbegoso. Y en la batalla de Yungay, ¿no? Va a perder Santa Cruz. Es ahí donde es aprovechado por, ¿no? Agustín Gamarra. Agustín Gamarra en esta victoria de Yungay hacia las tropas bolivianas. Agustín Gamarra se proclama presidente por segunda vez. Ojo, él ya gobernó el Perú por primera vez. Este va a ser su segundo gobierno, de 1839 a 1841, ¿no? En este segundo gobierno de Agustín Gamarra asume la presidencia por segunda vez, o sea, gracias a esta derrota de las tropas bolivianas, ¿no? ¿Qué más? Pero su gobierno va a ser cortísimo, muy corto, ya que en la batalla de Ingavi va a perder la vida, ¿no? Va a perder la vida, ¿no? Eh, Agustín Gamarra, es ahí donde va a empezar lo que es la anarquía militar de 1842 a 1844, ¿no? Donde participan Manuel Ignacio de Vivanco y Ramón Castilla, donde los dos se van a enfrentar a una batalla llamada el Carmen Alto, ¿no? Donde el triunfo va a ser por Ramón Castilla. Gracias a este triunfo de Ramón Castilla va a empezar lo que es la prosperidad falaz, la era del guano, esa riqueza que el Perú tenía muy importante, incluso tenía para que el Perú sea una potencia mundial, una potencia, estar al eje de Estados Unidos, de Europa, de España, Inglaterra, Francia, ¿no? Pero lamentablemente no supo aprovechar este, esta riqueza tan importante, ¿no?
vamos a ver de qué trata la era del guano, ¿no? Ya te hablé sobre la semana pasada de qué trató, para que entiendas este tema, porque es importante, porque es la continuación del tema de la semana pasada, ¿ya? Bueno, entonces entramos ahora sí a la era del guano. ¿En qué consiste la era del guano? Vamos a ver. Listo. Ahí está la era del guano. El primer gobierno de Ramón Castilla. Recuerda que Ramón Castilla se enfrenta con Vivanco, en lo cual Ramón Castilla gana esta batalla, en la batalla del Carmen Alto, a Vivanco, ¿no? Y se va a, después de esta batalla, ¿no? Se va a ir a lo que es a elecciones, donde Ramón Castilla gana, ¿no? En primer lugar, su gobierno significó principalmente estabilidad institucional y ordenamiento de la economía nacional. ¿Y qué quiere decir? Que había una economía suficiente para que el Perú se pueda fortalecer tanto en la salud, en la educación. ¿Ya? Se explotó la gran escala del guano de las islas. Los consignatorios, Casa Gibbs, se encargaron de su explotación y venta, ¿no? El Perú comenzó a lo que es a arrendar estas islas muy importantes, ¿no? A estas empresas inglesas, ¿ya? Se encargaron también, se elaboró el primer presupuesto de la República, ¿no? La inmigración de chinos culés hacia el Perú. Eso fue muy importante, ya que los chinos comenzaron a emigrar al Perú. Se inaugura el ferrocarril de Lima-Callao, el primer congreso americano de Lima. En el gobierno de Ramón Castilla es muy importante este ferrocarril, porque va a cruzar los sitios de Lima hasta el Callao, ¿ya? ¿Qué más? El gobierno de Ramón Castilla termina todo bien, ¿no? Por último, Castilla impulsó la política internacional con el primer Congreso Americana en Lima, donde se propuso una alianza defensiva americana contra enemigos externos y potencias no imperialistas, pero nada se concretó. Termina el gobierno de Ramón Castilla, que es de 1845 a 1851, ¿no? Y de ahí va a seguir lo que es el gobierno de Rufino Echenique, ¿no? Echenique, que gobierna el Perú de 1851 a 1855, ¿no? Su primer gobierno se caracterizó por agudos problemas internacionales. Estableció la libre navegación por la Amazonía. También él, al firmar el Tratado de Herrera, ¿no? Da Ponte Ribeiro con Brasil, ¿no? Eh, ¿Qué más? Conflicto con Bolivia por la emisión de la moneda feble, conflicto con Inglaterra por apoderamiento de las Islas Lobos, ¿no? Durante su gobierno se fomentó la inmigración europea, los austriacos alemanes. A la zona de la selva central, Posuso y Oxapampa, se inauguró el ferrocarril Tacna y Arica. Un aspecto que marcaría el fin de su mandato fue el descubrimiento de todo un sistema de corrupción en el pago de la deuda interna, lo que ocasionó el escándalo de la consolidación, ¿no? El gobierno de Echenique empezó a hacer pagos por conceptos de deuda interna a gente que no tenía derecho. Ellos, o que presentaban papeles falsificados, a la mayoría de los beneficiados fueron muy cercanos al gobierno de Echenique. Este sería el escándalo de corrupción más grande del siglo pasado, ¿no? Gracias a esta corrupción, a Echenique lo van a sacar, ¿no? Lo van a sacar. ¿Quién lo saca? Su amigo Ramón Castilla. Ramón Castilla lo va a sacar a Echenique del poder, ¿no? Es ahí que va a empezar, ¿no? El segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿no? ¿No? En este segundo gobierno, Castilla promulgó la Constitución de 1860, le declaró la guerra a Ecuador, tratado de Mapasinge, creó el departamento de Loreto, el primer mapa de la República, ¿no? En sí, Castilla tenía buenos proyectos. Incluso Castilla convocó a elecciones resultando triunfador el mariscal Miguel de San Román, ¿no? Es así donde San Román va a gobernar.
del año de 1862 a 1863. Ley de, el gobierno de San Román se va a dar la ley del bimetalismo y se adoptó el sistema métrico decimal. Su gobierno fue corto, ya que falleció 6 meses después, asumiendo la presidencia su primer vicepresidente, Juan Antonio Peset. Cortísimo el gobierno de San Román, ¿no? ¿Qué más? En el gobierno de Peset, por ejemplo, en este gobierno de Peset, ¿no? Juan Peset se hizo el poder y tuvo que hacer frente al conflicto de la guerra contra España, ¿ya? Esta guerra contra España, jóvenes, se dio por la deuda del Perú a España, señalada en la capitulación de Ayacucho, deuda que los españoles reclamaban y pretendían embargar el guano peruano para satisfacer sus requerimientos, ¿no? Aquí una expedición científica encabezada por Luis Hernández Pinzón tomó las islas de Chincha, agudizándose la crisis de la guerra era inminentemente con la llegada de la flota de guerra dirigida por Manuel Pareja. Peset, entendido que el Perú no estaba preparado para una guerra, ¿no? ¿Qué hace? Firma un polémico tratado con los españoles, ¿no? Vivanco Pareja, en el gobierno en él, su gobierno reconocía la deuda de la independencia y se comprometía a cubrir los gastos de la flota invasora, ¿no? La opinión pública se indignó contra la noticia, ¿no? ¿No? ¿Qué más? La gente estaba incómoda porque siendo presidente firma un tratado donde perjudicaba al Perú, perjudicaba. A esto el coronel Mariano Ignacio Prado, ¿no? Se va a rebelar y va a derrocar a Peset, instaurando una dictadura. Inmediatamente declaró la guerra a España y formó una alianza militar con Chile, Bolivia y Ecuador. Afortunadamente los aliados consiguieron la victoria en 1866 en los combates de Aptao el 7 de febrero y el Callao el 2 de mayo. A la flota española no le quedó más remedio que retirarse ¿no? a la península más, ¿no? Gracias a la alianza que tuvimos con esos países, el Perú logra ganar esta victoria. Si no, hasta el día de hoy hubiéramos perdido estas islas, ¿no? De Chincha, ¿no? La que está en el departamento o la región de Ica. Hicimos el gobierno de José Balta. El gobierno de José Balta. En el gobierno de José Balta se firma el contrato Dreyfus, ¿no? El monopolio de la venta del guano, construcción de los ferrocarriles a nivel nacional. Henry Mays se encargó de su diseño y construcción. Se explotó el salitre, ¿no? Balta le da este recurso a las empresas extranjeras, chilenas e ingleses, ¿no? Fue concesionado, ¿no? Balta muere asesinado por el levantamiento de hermanos Gutiérrez, ¿no? Y es ahí, después del gobierno de Balta, va a empezar lo que es el primer civilismo, ¿no? Que ya es el segundo tema de agosto. Bueno, jóvenes, esta ha sido un breve introducción al tema de que vamos a ver hoy día a las 6:20 a 7:20 de quinto A, quinto D, y de 7:30 a 8:30, quinto B y C. ¿Ya? Ahí vamos a ver más explicación, vamos a ver detalle por detalle, gobierno por gobierno, y las preguntas por su parte, las dudas las vamos a resolver en pleno clase en vivo, y el desarrollo del libro también. El desarrollo del libro va a estar en vivo, jóvenes, ¿ya? Por eso es muy importante tu participación en la clase de Zoom. Es muy importante que tú estés presente, ¿ya? Y recuerda que también se llena el registro lo que es participación tuya. Por eso, por este motivo nos estamos viendo hoy, por favor, en el curso de Historia del Perú, en la clase de Zoom, por favor. Nos vemos más tarde. Mante Dios les bendiga un montón. Cuídense, jóvenes estudiantes del Colegio Miguel Grau.